en Anoeta, esa dura derrota en Lisboa, el ruido del derbi. ¿Cómo ha sido estos días, 15 días de trabajo? Bueno, una buena oportunidad para trabajar con mucha ilusión, con muchas ganas, identificando las situaciones a mejorar, hablando mucho con los futbolistas que se quedaron para trabajar sobre ellas y bueno, ilusionados en que podamos representarlas dentro del juego en el partido de mañana y los que obviamente vendrán por delante. A la izquierda, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Un poco parecida a la pregunta de Patricia, pero en lo emocional. ¿Cómo has vivido todo este parón? ¿Cómo has vivido la sanción de antiviolencia, la sanción de competición, luego el recurso que aceptó en parte apelación, que mañana otra vez volvéis a jugar delante de vuestra gente después de lo que ocurrió en el derbi? No sé, emocionalmente, ¿cómo has vivido tú y cómo ha vivido el grupo todo lo que ha pasado esta semana? Gracias. Bueno, dejando en manos del club toda la situación como la está manejando, creo que se está manejando de la mejor manera, identificando a la gente que tiene que salir y obviamente cuidando a nuestros hinchas, a los que obviamente están continuamente con nosotros y que son un montón. Seguramente mañana habrá un ambiente fantástico y nosotros esperamos dentro del juego trabajar en consecuencia de lo que venimos proponiendo en estas 2 últimas semanas. En cuanto a lo emocional, dejamos de lado esa parte para cómo lo está manejando el club y nosotros enfocados con ilusión, con entusiasmo, con ganas. Vuelve la liga, se está cortando demasiado seguido, pese a tener muchos partidos seguidos cuando empezamos a jugar, pero son muchos cortes, ¿no? Que vendría bien obviamente no tener tantos. A la derecha, Ladislao. Sí. Hola, Diego aquí, Ladislao Moñino del País. Siempre has hablado de lo importante de las 4 patas, la cuarta pata siempre ha sido señalada a la afición. ¿Cómo crees que puede afectar todo esto que ha pasado y el hecho de que la grada mañana del Fondo Sur esté vacía? Bueno, como a cualquier equipo que la grada de detrás de la portería no esté. Evidentemente es una gente que está siempre ahí cantando, estando siempre cerca de entusiasmar a todo el público, pero no tengo ninguna duda que van a faltar creo que 5.000. Tenemos 55.000 o 60.000 para compensar esa falta que mañana en este caso no va a estar. Javier, centro. Hola, mister. Javier Diego de Radio Nacional de España. Tengo anotado aquí, después del último partido contra la Real Sociedad dijiste: estamos en una liga en la que de 9 partidos el primero ganó 8 y el segundo está a 4 puntos. Nosotros, como siempre, trabajando en nuestra liga. ¿Cuál es la liga del Atlético de Madrid? Gracias. Ya lo explicamos 1000 veces, pero bueno, la volvemos a explicar sin ningún problema. La Liga del Atlético de Madrid son 2 ligas. Una intentando ilusionarnos y trabajando para poder alcanzar al Real Madrid y Barcelona. En los últimos 12 años, si no me equivoco, ganamos 2 ligas y el Barcelona y el Madrid ganó las siguientes, en las que no salimos primero ni terceros, salimos segundos, si no me equivoco, fueron en 2 o 3. Y después salimos en 2 cuartas. En la primera cuando apenas llegamos, si no me equivoco, claro que no, ahí no clasificamos, sí. Quedamos fuera. Salimos cuarto, que tuvimos 4 meses. Y después la última que el Girona hizo una grandísima temporada y obviamente ocupó el lugar que normalmente venimos ocupando. ¿Cuál es las 2 ligas que llamo yo? Una, Barcelona-Real Madrid y todos los que corren para estar en el lugar del Atlético de Madrid, que es el que acompaña normalmente a Real Madrid y Barcelona en estos 12 años, porque no hay otro equipo que estuvo en esta situación. El Girona el año pasado es un temporadón y obviamente ocupó el lugar que otros están trabajando muy bien para llegar a ese lugar. Antonio, a la izquierda. Hola, Cholo, buenos días. Antonio Ruiz, Cadena COPE. Puntualmente y concretamente, sobre la reducción de la sanción, sobre el recurso que hizo el club, que atendió a apelación, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece poco? ¿Te parece que se acerca más a la justicia de los hechos? Si han decidido eso, seguramente es lo mejor que pudo haberse decidido. Nosotros centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es el partido. Viene un rival que ha tenido muy buenos partidos, compitiendo muy bien en todos los partidos que le ha tocado jugar.
me imagino un rival similar a estos últimos partidos, como estoy contando, que ha competido. Y bueno, mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Luis, al fondo. Hola, ¿qué tal, entrenador? Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. También esta semana ha sido noticia, un jugador ya del club, Samu, ha hablado en diferentes sitios, ha comentado que le faltaran oportunidades, ha llamado mucho la atención esas declaraciones. Quería comentar un poco contigo qué te ha parecido, si se fue injusto o no con él. Gracias. Nosotros tratamos de ser justos en la búsqueda de lo mejor para el club y lo mejor para el equipo, pero bueno, él sabe muy bien que allá por el 28 de junio mandó un mensaje que evidentemente quedó claro que no quería estar en el Atlético de Madrid. Última pregunta, Lassen, a la derecha. Sí, mister, Lassen Salem de Bein Sport. Me gustaría preguntarle, mister, por Julián Álvarez, cómo ha vuelto después de este parón y sobre todo qué es lo que se espera de él de hoy en adelante, sobre todo. Gracias. Viene creciendo, viene adaptándose a sus nuevos compañeros, a su nuevo equipo, a su nueva ciudad, a su nuevo formato de juego del entrenador. Es un chico que tiene unas condiciones increíbles. El otro día jugó de extremo de izquierda como cuarto defendiendo en la selección argentina y como tercero atacando como extremo, como nosotros jugamos con el Real Madrid, con él. Y lo hizo muy bien, hizo gol. No tienen posibilidad de darle al equipo por sus características diferentes funciones y cada día está mejor, cada día está más adaptado, cada día está más involucrado dentro del equipo y lo necesitamos en el estado en el cual está. Damos por finalizada la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego.